Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Sanitas por la organización de estas interesantes jornadas y muchas gracias también por la invitación. Yo me toca aportar un poquito el punto de vista clínico sobre la enfermedad y me gustaría hablaros sobre el Big Data, que ahora está tan de moda y como nos hemos reunido aquí para hablar sobre innovación, este me ha parecido un buen ejemplo para introducir cómo el Big Data se puede estar aplicando ahora mismo a la enfermedad de Alzheimer. En primer lugar, me gustaría comenzar esta charla con una gráfica que probablemente algunos de vosotros ya conocéis, que es la gráfica de la cascada patológica en la enfermedad de Alzheimer, en la que podemos apreciar que los cambios que se producen en esta enfermedad pueden ocurrir, como comentaba antes el doctor Graham Stokes, incluso décadas antes del inicio de los primeros síntomas clínicos. Sabemos que lo primero que ocurre es el depósito de la proteína beta-amiloide, posteriormente ocurriría el depósito de la proteína tau, a continuación podríamos ver cambios ya en la resonancia estructural a nivel de atrofia en determinadas áreas. A continuación, años después, los pacientes comenzarían a presentar quejas subjetivas de memoria que no tendrían ningún tipo de repercusión en su vida diaria y posteriormente, ya por último, muchos años después del inicio de este proceso, comenzaríamos a ver la repercusión en estas actividades de la vida diaria. Por tanto, creo que esta gráfica es muy importante para poder entender por qué los tratamientos hasta ahora probablemente no están funcionando y es que estamos llegando tarde a la enfermedad. Cuando llega el paciente a la consulta, el proceso patológico se ha iniciado hace ya muchos años. Incluso se ha detectado la proteína beta-amiloide en pacientes adolescentes. O sea, realmente es muy importante que dispongamos de herramientas diagnósticas que nos ayuden a detectar mucho antes la enfermedad para poder tener unas herramientas terapéuticas eficaces, no como hasta ahora. Hay una inversión tanto económica como humana a nivel mundial muy importante para poder detectar biomarcadores, que serían marcas de la enfermedad. ¿Cómo podemos identificar la enfermedad en fases más tempranas, no como hasta ahora, que es lo que estamos haciendo? Para ello se están desarrollando a nivel mundial muchos estudios poblacionales. Aquí, por ejemplo, en Barcelona está la Fundación Pascual Maragall, que está haciendo un trabajo muy importante. En Madrid está la Fundación 100, con la que he tenido la oportunidad de colaborar. Y luego, por ejemplo, a nivel en Estados Unidos hay un estudio también poblacional que es ATNI, que lleva en marcha desde el 2004 y cada año se han ido evaluando pacientes con estudios de resonancia, genética, etcétera. Con lo cual, pues, estos estudios nos ayudan a entender mucho mejor la enfermedad. En estos estudios lo que se hace es que voluntarios sanos acuden a un centro donde se valora a nivel clínico, como he comentado, neuropsicológico, desde el punto de vista de neuroimagen, genética, etcétera. Se realiza un seguimiento longitudinal durante varios años, se identifican aquellas personas que acaban teniendo la enfermedad y posteriormente se realiza una identificación retrospectiva de cuáles eran las características que ya estaban presentes cuando estaban todavía bien, pero que nos indican que esa persona va a sufrir demencia en el futuro. En este estudio del que os voy a hablar, que es el estudio que hemos realizado en la Fundación 100, lo que se analizaron fueron sobre todo los cambios desde la primera visita hasta la visita siguiente, que fue un año después. Y de 847 sujetos, 21 de ellos acabaron pasando de ser cognitivamente sanos a presentar deterioro cognitivo leve un año más tarde. Aquí vemos los cambios en el mini-mental state. Se realizaron evaluaciones multimodales que incluían evaluaciones neurológicas, neuropsicológicas, de resonancia estructural y funcional y diferentes polimorfismos genéticos. Y en concreto yo voy a hablar sobre el estudio de resonancia estructural, el análisis de Voxel-Based Morphometry, un tipo de análisis que se hace con secuencias estructurales de resonancia. Existen diferentes softwares para analizar las imágenes y básicamente lo que hacen es una comparación estadística entre dos grupos de pacientes que desarrollan la enfermedad y pacientes que se mantienen cognitivamente sanos. Entonces, mediante estas técnicas de fusión de imágenes podemos comparar cuáles son las diferencias estadísticamente significativas en estas dos resonancias, en estos dos grupos de resonancia. Y efectivamente, cuando comparamos las resonancias en la visita 1, cuando los pacientes estaban todavía bien
etiquetando los grupos que comparábamos entre los que acababan desarrollando demencia un año más tarde y los que se mantenían sanos, pues veíamos estas áreas de activación a nivel de estructuras temporales mesiales que cuadra bien pues, con lo que estábamos buscando, que era la enfermedad de Alzheimer. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues esto es sobre todo la idea que me gustaría transmitir aquí. Esto es un estudio observacional, como la inmensa mayoría de los estudios que se realizan en medicina. Y el problema es que el nivel de evidencia científica en este tipo de estudios es bajo. Se han cometido probablemente a nivel histórico muchos errores porque se han atribuido relaciones causales a variables que a lo mejor no estaban directamente relacionadas con la aparición de una determinada enfermedad. No estoy hablando únicamente de Alzheimer. Por ejemplo, el ejemplo de la vitamina D en la esclerosis múltiple. Pues se decía, los pacientes con vitamina D baja pueden tener un mayor riesgo de esclerosis múltiple. Esto no es así, porque a lo mejor puede estar jugando un papel importante el hecho de que en los países nórdicos una menor exposición al sol condicione que baje la vitamina D. Por tanto, por mucho que demos vitamina D a los pacientes, no van a mejorar, porque no es algo que es una variante, es un confounder, no sé, un confusor. Por tanto, no estaría directamente relacionado con la patología de la enfermedad. Y esto, volviendo a los estudios observacionales en Alzheimer, pues también puede ser un problema, porque ¿cómo sabemos que los pacientes que convirtieron a deterioro cognitivo leve lo hicieron porque les tocaba convertir o porque, por ejemplo, tenían una carga genética diferente o tenían menos años educativos o tenían un género diferente? Es decir, hay muchas variables que pueden entrar y que nos pueden condicionar que generemos conclusiones que no son apropiadas. De ahí que sea tan importante la realización de estos estudios con Big Data. El poder aprovechar cifras grandes para utilizarlas a nivel estadístico para poder alcanzar una mayor significación y un mayor nivel de evidencia científica. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue decir, a ver, si tenemos 825 controles, sujetos que están sanos, vamos a intentar buscar aquel control que se parezca lo máximo posible a la persona que ha desarrollado una enfermedad de Alzheimer. Y que se parezca, me refiero a que tenga una carga genética similar, sobre todo en cuanto a APOE, que tenga los mismos años de estudio, que sabemos que la reserva cognitiva es muy importante, que tenga un perfil de factores de riesgo cardiovascular parecido. Y mediante una técnica estadística que se llama Propensity Score, que no voy a intentar traducir tampoco porque no sabría, pero básicamente lo que hace es intentar equilibrar todas estas variables de manera que podamos encontrar el control que se parece lo máximo posible a esa persona que convierte a enfermedad de Alzheimer. En la línea horizontal tenemos los diferentes conversores. Y luego todas las bolitas significan controles que tenemos para cada conversor. Entonces, esta técnica nos ayuda a elegir la bolita roja, que es precisamente el control, el sujeto que más se parece a esta persona que convierte a enfermedad de Alzheimer. Son técnicas complejas que tampoco, bueno, a nivel de ingeniería es complicado, incluso todos estos datos, lógicamente, no se pueden hacer en cualquier ordenador y todos estos datos han sido analizados en un sistema de supercomputación en la UPM, en la Universidad Politécnica de Madrid, y porque son una cantidad de datos que realmente es inmensa. Es un estudio voxel a voxel, quiere decir que cogemos cada cuadradito pequeño de resonancia magnética y lo analizamos. Y son 5 años de estudios y son diferentes secuencias, con lo cual necesitamos realmente una infraestructura enorme. Pero lo que podemos ver aquí es que cuando seleccionamos estos controles muy parecidos a los conversores, conseguimos tener una especificidad mucho mayor en las áreas que son diferentes entre estas dos poblaciones. Como podemos ver aquí, las diferencias estaban en la corteza entorrinal, el córtex perirrinal y transentorrinal, que es lo que sabemos por estudios de anatomía patológica, que es donde se está iniciando concretamente la enfermedad de Alzheimer. Es un estadio anatomopatológico 1, o sea que realmente la especificidad es muy, muy alta cuando conseguimos desarrollar esta comparación tan exhaustiva. ¿Qué es lo que aporta esto? Pues básicamente lo que nos aporta es una seguridad mayor a la hora de decir que estas diferencias se atribuyen a la enfermedad y no a cualquier otro posible confounder, tipo carga genética, factores de riesgo, etcétera. Con lo cual, pues, la conclusión es que estos estudios de Big Data realmente nos están ayudando a entender mucho mejor los mecanismos fisiopatológicos que ocurren en la enfermedad de Alzheimer. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Sierra. Ahora presentamos a la doctora Carme Soler, es psicóloga, profesora titular de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universidad Blanquerna Ramon Llull. Buenos días a todos. Vamos a empezar esta comunicación o ponencia hablando de un estudio que estamos realizando conjuntamente con Sanitas Residencial, que nos motivó la necesidad de tener elementos científicos, resultados de la comunidad científica, para ver si las salas Snothlen, que todos conocemos también con el nombre de salas multisensoriales, ayudan a la vida de las personas con demencia. Pensamos que hemos de buscar terapias no farmacológicas que nos ayuden. Como hemos dicho y hemos oído hoy, esta mañana, la enfermedad, las demencias van en aumento y todos estamos preocupados por mejorar la calidad de vida de estas personas. Y pensábamos que estos espacios que se denominan salas multisensoriales se están desarrollando aquí en España básicamente desde el año 2000, tampoco hace tantos años, estamos evidentemente empezando casi en estas salas, todo que en Holanda empezó en los años 70 y se están empezando a instaurar sobre todo en residencias y en centros de día, pero vemos que hay muy pocos resultados científicos que nos avalan si estas salas son aconsejables o no. Entonces nosotros, juntamente con Sanitas, diseñamos este estudio, esta investigación, que intentamos que sea científica y, por lo tanto, vamos ahora a exponer un poquito cómo la estamos desarrollando. Evidentemente, es importante ver que las personas con demencia, evidentemente, están afectadas, pero también lo están sus familias. Y yo diría las familias y la sociedad en conjunto. Por lo tanto, vemos que es muy importante la investigación. Decimos que es importante, pero hay pocas ayudas. Pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos en el sentido de intentar dar a la comunidad científica datos relevantes. Primero de todo, queremos decir que estas salas se están implantando sin tener estudios científicos que las avalen. ¿Por qué no hay estudios científicos que los avalen en el campo de las demencias? Yo os podría decir muchos motivos. Uno es porque no hay ayudas económicas, pero yo os diría que hay otros motivos importantes, como son, evidentemente, investigar con personas con demencia es muy difícil. Es muy, muy difícil porque, evidentemente, tiene unas características que son peculiares y que necesitan mucho control. Pero bueno, nosotros, como teníamos interés y sobre todo queríamos contribuir de la forma que podamos en este estudio, lo hemos empezado el año pasado y nuestro objetivo es investigar sobre estas aulas Snothlen, si ayudan al bienestar de las personas. Como ya sabéis, estas salas son habitaciones. Va muy bien con la jornada de hoy porque son espacios multisensoriales. ¿Qué quiere decir esto? En los cuales hemos intentado crear un espacio de bienestar, es decir, con muchos estímulos. Mirad, con los niños, ¿verdad que los estimulamos? ¿Verdad que los papás, los educadores, la televisión, la Play, les da estímulos para generar conocimiento? Pues estas aulas lo que intentan es proporcionar estímulos para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia. Por lo tanto, son aulas en las cuales tenemos estímulos de todo tipo, visuales, por ejemplo, con luces, columna de burbujas, luego veréis, música, hay texturas, hay olfato, es decir, trabajamos todos los sentidos para despertar emociones, para crear conocimiento. Por lo tanto, lo que hacemos es investigar si estos espacios, estos estímulos facilitan o no la calidad de vida de estas personas. Os paso ahora, si es posible, un pequeño vídeo que veréis una aula,
Pero no sé si es posible visionar esta aula, que no es una aula ejemplo, porque quiero decir, primero, como veis, son aulas que podríais tener en cualquier residencia, aquí Sanitas las tienen, disponer de una aula y buscar elementos. Por ejemplo, aquí vemos la columna de burbujas, hay una cortina también de luces, pero tampoco no hace falta muchos elementos caros. Nosotros lo que hemos hecho es buscar materiales que sean asequibles a las residencias y crear una aula, aquí la veis más o menos, en la cual pues, hay un espacio agradable, hay un espacio de bienestar y en ella hemos puesto estímulos para que respondan estas personas. Lo que estamos ahora analizando es si los materiales que nosotros hemos seleccionado provocan estos estímulos que esperamos, cuáles son los materiales más idóneos, cuáles son los menos idóneos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencias científicas que nos puedan ver, nos dejen ver con claridad cuáles son los elementos que más ayudan a estas personas. Dicho esto, os vamos a presentar ya la investigación que, como os decía, está en curso, pero nos parecía interesante hoy dar una primicia, que serán unos primeros resultados de esta investigación. Pero tengo que decir que, por ejemplo, de los materiales aún no los hemos analizado, estamos en proceso. Como decíamos que queríamos una investigación científica, hemos hecho los pasos de cualquier investigación científica. Primeramente, el curso pasado hicimos una prueba piloto con una muestra pequeña, pero ya lo dice, prueba piloto con 12 personas con demencia y los distribuimos al azar en sesiones de reminiscencia o de Snodlen o multisensorial. Hicimos 2 sesiones semanales durante 3 semanas en grupos de 3 personas. Y les pasamos una batería de test. ¿Por qué? Porque la comunidad científica es así. Necesita evidencias científicas, test. Pensábamos que no nos daría ningún resultado, pero lo hicimos igual. Pero ahora os diré cómo ha salido. Y, evidentemente, apostábamos también por la investigación no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Y por ello también hicimos grabaciones en vídeo. Estas grabaciones en vídeo para mí son muy, muy útiles porque vemos realmente el inicio, el final de una intervención en sala Snodlen. Las grabaciones se hicieron en la primera, la tercera y la sexta sesión. Esta prueba piloto nos ha ayudado a tener resultados que ahora mostraré y también nos ha ayudado a hacer ya la prueba final, la investigación final. Esta investigación tiene un diseño cuasi experimental, pre- y post-test con grupo control. Hay pocos estudios con grupo control por las dificultades que yo os decía, de tener residencias que nos ayuden a pasación de pruebas, a intervenir, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, yo creo que es una buena contribución, con mucha humildad, los resultados que iremos saliendo. Es una contribución, no estamos ya diciendo esto es así. Tenemos que hacer muchas más pruebas, pero bueno, es una aproximación que intentamos que sea lo más científica posible. Actualmente la muestra final ya veréis que es mucho más grande, son 84 personas. Pienso que hay pocos estudios con una muestra tan elevada con personas con demencia. Hemos intentado compaginar y agrupar los datos más o menos equilibrados. Leves, 27 personas, moderadas 30 y avanzadas 27. En total 84. Hemos hecho el mismo procedimiento. Al azar, unas personas han ido al taller de reminiscencia, otras personas al taller de Snodlen. Hemos hecho 2 sesiones y ahora sí, de 30 minutos, 12 semanas. En grupos de 3 personas. Y las pruebas que hemos pasado, no sé si tendrá mucho interés, pero bueno, las quiero citar, es el test de Blessed, que es un test de demencia, un test de calidad de vida, un test, el Cornell de depresión, el Hamilton de ansiedad, el Cohen, que es de agitación. Y hemos hecho también un registro de relajación y las grabaciones en vídeo que les comentaba. Vamos a ver ahora los resultados. Los resultados de la prueba piloto. Esta prueba piloto nos da una aproximación, pero evidentemente los resultados no son significativos de ningún tipo. Pero es lo que pretendíamos, saber si funcionaban o no los test que estábamos pasando, los registros, si funcionaban o no.
¿Qué vemos en estas gráficas? Vemos ya un dato que nos puede dar un efecto positivo, que es la relajación. Aquí vemos que cambia entre los inicios y los finales de cada sesión, y en todos los casos, tanto en leves como en moderados como en avanzados. Y si vemos la otra diapositiva, vemos que en el caso de Snodlen aumenta la relajación al final de la sesión más que en el grupo de reminiscencia. Quiero dejar muy claro que no quiero decir que reminiscencia no sirva, ni muchísimo menos, porque es de los talleres que yo creo más positivos, porque trabajan muchísimas funciones cognitivas. Por lo tanto, me gustaría explicarme bien. Son técnicas complementarias y todas ellas son positivas porque trabajan con los pacientes y todas ellas tienen resultados. Nosotros hemos escogido la terapia de reminiscencia porque es la que está más estudiada a nivel científico y nos servía como grupo control. Bien, dicho esto, ya pasamos ahora sí a dar esta primacia de resultados de la investigación final con estos 83 personas con demencia. Mirad, en esta gráfica, que parece muy compleja, porque hay muchos datos, pero podemos resumirlos de la siguiente manera, como aquí podéis ver. Las líneas continuas son las que denominamos de los grupos Snodlen y las con puntitos son las de reminiscencia. Así de entrada, como veis, aunque las estáis mirando con mucho detalle, ya veis, hay un más alto, una mejor relajación que en la reminiscencia. Esto ya son datos importantes, en el sentido de que vemos que realmente tenemos diferencias, tanto habéis visto con leves, como moderados, como avanzados. ¿Esto qué quiere decir? Traducido, que en principio en este estudio que nosotros hemos hecho aún no podemos generalizar resultados, pero sí podemos decir que en estas salas que hemos intervenido hemos conseguido que las personas con demencia que estaban en las salas de Snodlen, la relajación tuviera un efecto positivo, mejor que en la reminiscencia. Por lo tanto, estamos viendo importante avance en el sentido de que las salas, como mínimo, facilitan esta parte importante de la persona, que es el bienestar y también la calidad de vida. Que, por cierto, no he pasado, me he colado, y no habéis visto la de calidad de vida. Como os decía, el otro objetivo, aparte de la relajación, era la calidad de vida. La calidad de vida ha estado medida a través de una escala para personas con demencia. En esta escala hemos obtenido otro dato muy importante, el segundo o el primero, como queráis, que es que hay una diferencia significativa estadísticamente, la cual cosa es muy importante en un estudio de este tipo, y vemos que se conserva mejor la calidad de vida a lo largo del experimento. Veis que tenemos las dos rayas, la sala Snodlen y la de reminiscencia es la azul. Veis cómo la sala Snodlen, los participantes, la calidad de vida la conservan mucho más. Podríais preguntarme, ¿qué dices con calidad de vida? No lo digo yo, es un test que pasamos a todas las personas con demencia. Para resumirlo mucho, es el bienestar. Estamos observando con datos científicos, datos significativos, que estas aulas que hemos analizado, repito, están proporcionando mejor calidad de vida. Esto, como veis, son datos cuantitativos. Ahora estamos analizando los vídeos, que como os decía antes, tenemos más de 800 minutos de vídeos y lo que esperamos es acabar esta investigación viendo qué materiales facilitan más la estimulación. También queremos ver cómo los terapeutas ocupacionales ven a los pacientes, cómo les ayuda a los terapeutas ocupacionales este tipo de trabajo, porque da mucha satisfacción. Es decir, nos comentaban, esto ya no son datos científicos, nos faltan valorar, pero los terapeutas que estaban con ellos nos comentaban que salían muy contentos, pero no solo las personas, sino ellos también,
¿Por qué? Porque se habían podido centrar en la persona. Y la persona, me ha gustado hoy la conferencia al principio, que nos decían los elementos de la calidad de vida. ¿Qué reclama una persona? Pues lo mismo que cualquier, ¿no? Que te sepan el nombre, que sepan cómo estás, que te pregunten, que te proporcionen estímulos, que si saben que a ti te gusta la música, yo qué sé, clásica, pues que te ponen estímulos de música clásica. Y esto te ayuda al bienestar. Por lo tanto, yo, para acabar, os quería decir que es un primer avance de resultados, pero que vemos que puede ayudar complementariamente, evidentemente, a otras terapias, a mejorar la calidad de vida. También os quiero avanzar que otro posible estudio interesantísimo desde mi punto de vista y de mi equipo sería también ver que a lo mejor también podríamos incluir en estas aulas a las familias, porque vemos que hay muchas familias que dicen, ¿yo qué puedo hacer por mi padre? O ¿yo qué puedo hacer por mi marido? Y estamos viendo, a través de las conversaciones con los terapeutas, que muchos terapeutas dicen, solo conecta cuando estamos allí. Y yo digo a veces, pues, ¿y si estuviera también la mujer? Quizá también ayudaríamos a los familiares. Por lo tanto, es un proyecto, como veis, muy ambicioso, que hoy por hoy tenemos estos datos, esperamos seguir trabajando, pero os podéis imaginar que tenemos muchísimos datos, muchísimos, y ahora lo que nos cuesta es seleccionar y alcanzar estos datos científicos que son datos estadísticos, significativos, cuantitativos y cualitativos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora Solé. Les recuerdo que al final de las exposiciones habrá un turno de preguntas, entonces les animaría a ir pensando en algunas preguntas. Términos e ideas que han ido surgiendo, pues sería la parte de diagnóstico precoz, calidad de vida, salas multisensoriales, financiamiento, ¿quién financia todo el juego este? Ideas que pueden ir surgiendo. Ahora, la siguiente ponente será la doctora Emilia Gómez, profesora del Grupo de Tecnología de la Música del Departamento de Tecnologías e Información de la UPF, de la Universidad Pompeu Fabra. Hola, buenas. No sé si es este. Sube. Vale. Hola, buena tarde y bueno, en primer lugar dar las gracias a Sanitas por la invitación a estas jornadas y a todos por vuestra asistencia. Y aquí, como ha dicho, mi perfil es más de técnico, soy ingeniero y trabajo en aplicaciones relacionadas con la música. Intentaré presentaros un pequeño proyecto que surgió hace unos años de recomendación musical que se llama Banda Sonora Vital, en colaboración con un compañero, Perfecto Herrera, y bueno, os intentaré explicar un poco el proyecto y las ideas que tenemos. Para daros un poco de contexto, somos un grupo de investigación aquí en la Universidad Pompeu Fabra que se llama Music Technology Group. Hacemos investigación sobre tecnologías que puedan ayudarnos a escuchar música o a tocar o a interpretar música, o tecnologías que puedan ayudarnos más que nada a disfrutar más de la música. En realidad es un grupo bastante grande, somos 40 investigadores y se preguntarán un poco la música, ¿no? ¿La música tiene tantas aplicaciones? Pues sí, tenemos bastantes proyectos relacionados con recomendación o escucha de música financiados por empresas o por iniciativa pública. Entre ellos, pues, he puesto un poco un ejemplo de la relación con la música y quería hacer una pequeña pregunta a la audiencia, que si pudierais levantar la mano todos aquellos que tocáis un instrumento musical, por ejemplo. ¿Vale? Pues hay bastantes personas aquí que tocan un instrumento, pero también podíais levantar la mano todo aquel que escucha o ha escuchado música alguna vez en su vida. Vale. Bueno, pues la realidad es que todos escuchamos música, igual si hacemos el ejercicio de pensar una canción, un tipo de música que me pueda llevar o traer un recuerdo personal, pues seguramente todos nosotros podemos pensar en una canción de nuestra infancia o de nuestra adolescencia o de cuando nos casamos.
Entonces, todos esos recuerdos musicales son importantes porque se ha demostrado que la música no solo es importante, por ejemplo, para aumentar la capacidad cognitiva en niños, no se ha demostrado que todo aquel niño que tiene una educación musical desarrolla unas capacidades que le sirven no solo para la música, sino para las matemáticas, por ejemplo, sino que se ha demostrado que la música tiene gran capacidad para conectar con quienes somos. Y por eso la musicoterapia es una de las terapias no farmacológicas, bueno, en este contexto, que se utiliza hoy en día por muchas personas. En realidad, la musicoterapia se realiza, no sé si hay algún musicoterapeuta en la sala, pero se realiza de una forma personalizada y manual. Es decir, cada terapeuta elige unas piezas o una canción que pueda ser efectiva en una sesión, que pueda gustarle a su público. Y entonces nosotros nos planteamos cómo podemos hacer que la tecnología sea útil en este contexto. En realidad, mi trabajo se centra en tecnologías que llamamos de recuperación de la información musical. Hoy, si pensamos, hay muchísimas canciones en el mundo. Dicen que hay una canción para cada corazón. Hay tantas canciones como personas en el mundo. Y de ellas, pues hay un montón de canciones que están ya disponibles, tanto en plataformas digitales como, por ejemplo, iTunes o Spotify, como en plataformas o en nuestros catálogos, ¿no? Como el catálogo de música tradicional de la Fundación Milà i Fontanals, por ejemplo, aquí en Barcelona, que recupera esta tradición musical. Entonces, hay muchas herramientas que hoy en día, aquí he puesto un ejemplo de, por ejemplo, el Weekly Recommendation de Spotify o en YouTube, que pueden recomendar música a una persona. Y eso es el tipo de tecnologías que nosotros desarrollamos. Intentamos enseñar al ordenador cómo escuchar una canción y saber, por ejemplo, qué tempo tiene, qué instrumentos están tocando, qué estilo hay o qué emoción está representada en la música, y así podemos recomendar música a cada persona. ¿Qué pasa con estas tecnologías? Que están hechas fundamentalmente para un público joven, que son la mayoría de los usuarios de estas tecnologías, y además están hechas para un público, para una audiencia centrada, bueno, en Estados Unidos o el norte de Europa, que la mayoría del repertorio es en inglés. Entonces, nosotros, como venimos casi trabajando en este tipo de tecnología ya unos años, en el grupo de investigación dijimos, bueno, pero ¿pueden ser estas tecnologías útiles en un contexto de personas mayores y en un contexto cultural que es el nuestro aquí en Barcelona? Y esa fue un poco la pregunta que nos hicimos y, bueno, descubrimos que no, que estas tecnologías tienen muchos sesgos y muchas a priori que hacen que no sean usables, tanto por una persona mayor o por su familia o sus familiares. Nos inspiramos también, y he puesto una cuota del libro de nuestro primer ponente aquí sobre historias de personas con demencia, ¿no? Como también relacionado un poco con algunas vivencias personales. Y dijimos, bueno, ¿puede nuestra tecnología ser adaptada a este tipo de contexto? ¿Podemos ayudar a los terapeutas o a los familiares a recuperar la música de la banda sonora de una persona? Entonces aquí empezamos este proyecto que se llama Banda Sonora Vital, que es una tecnología de recomendación musical basada en vivencias personales. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de un cuestionario podemos encontrar cuál es la banda sonora de la vida de una persona. ¿Cómo funciona? Pues quisimos hacer esta tecnología que fuera usable aquí, en Barcelona, ¿no? Por gente que ha vivido con una edad que ha vivido aquí o que ha vivido en nuestra tierra y que tiene una cultura musical determinada. Y también quisimos que fuera generable a partir de información incompleta. Igual una persona no recuerda canciones particulares, no se acuerda de nombres de artistas, no se acuerda del nombre de canción, no se acuerda. Entonces, esta tecnología pues lo que hace es, primero diseñamos un cuestionario de anamnesis musical, donde la única información indispensable es saber el año en el cual has nacido y dónde, porque vimos que había una dependencia de personas que han nacido en Andalucía o que han nacido aquí, o por ejemplo, qué idioma es su idioma materno, si es catalán o es castellano en nuestro caso.
Y aparte, hicimos un ejercicio de ver qué preguntas podíamos hacer a una persona referente a su banda sonora. Por ejemplo, si ha escuchado música cuando trabajaba o en qué lugar trabajaba, si ha tocado algún instrumento o no, si ha cantado en una coral, por ejemplo. También preguntábamos, por ejemplo, sobre estilos particulares, porque si alguien es usuario de Spotify o de alguna de estas plataformas, los estilos son rock, pop, pues nosotros trabajamos con el pasodoble, la habanera y estos estilos más de aquí. También preguntamos, por ejemplo, sobre preferencias de instrumentos o de tipos de música y también sobre asociación recuerdos-música, por ejemplo. ¿Hay alguna música que pueda traer recuerdos buenos o recuerdos malos? Porque también hemos visto que el recuerdo malo también está asociado a la música, no siempre es positivo. Entonces preguntábamos información. Ya este cuestionario es bastante extenso, pero puede ser reducido a una cantidad de información muy pequeña para que pueda inferirse el resto de información a partir de conocimientos sobre las personas que lo utilizan. Y a partir de aquí, bueno, esto es una parte más técnica, el método, ¿qué hace? Pues busca la música en bases de datos que existen, por ejemplo, bases de datos más globales como son Spotify o YouTube, donde encontramos muchos tesoros musicales allí publicados, o bases de datos que nosotros hemos creado a partir de la experiencia de personas que han utilizado la banda sonora. Y ya hemos visto, bueno, por ejemplo, que hay determinada música que tiene que estar o determinadas canciones que tienen que estar. Y a partir de ahí pues podemos filtrar música y generar una serie de canciones que pueden ser la banda sonora de una persona o de la vida de una persona. Esto es un ejemplo, ¿no?, de la web. Es una interfaz web muy sencilla. Tampoco hemos dedicado muchos esfuerzos a la interfaz web, pero bueno, veis que he puesto aquí dos de las canciones que más se buscan, ¿no?, que son Paraules d'amor, de Joan Manuel Serrat, y Soy minero, de Antonio Molina. Bueno, pues entonces comentar un poco las dificultades de utilizar tecnologías con personas mayores, porque no está pensada la tecnología, ni está financiada para que sea útil para este tipo de público, ni está adaptada a nuestro contexto. Entonces hay que realizar un esfuerzo adicional para realizar esta adaptación. Pero para nosotros hemos podido evaluar primero con personas sanas de esta edad, pues cómo podían ellos recuperar su banda sonora. Primero con personas sanas que tenían sus recuerdos intactos, y actualmente estamos colaborando con el máster de musicoterapia de la SMUC, y también tenemos un proyecto con la Fundación Pascual Maragall, que Cristina Maragall está por aquí presente también en la audiencia, para intentar ver o hacer una evaluación terapéutica y adaptada, bueno, porque nosotros no somos tampoco especialistas en esto, pero hemos observado, por ejemplo, que cuando buscamos las canciones tenemos que buscar las canciones originales. Uno de los problemas que teníamos inicialmente es que nos salían las versiones en inglés de canciones y no, tenemos que presentar la canción original. También vimos, por ejemplo, que hay relación entre recuerdos y música que a veces son positivos, pero a veces pueden ser negativos y se pueden querer evitar. Entonces la musicoterapia de por sí no es siempre positiva o activa emociones positivas. Y bueno, y la necesidad también de evaluar de manera científica, como se ha también mencionado, la utilidad terapéutica, realizando grupos de control y realizando también un diseño experimental científico para poder realmente saber la utilidad de la banda sonora. Y un comentario para acabar es que nosotros, nuestro objetivo es que la banda sonora vital no solo sea un instrumento de terapia, sino un instrumento de concienciación y de prevención para que cualquier persona pueda crearla o pueda utilizarla en un futuro. Y bueno, agradecer también a muchos estudiantes de ingeniería que han querido hacer un proyecto final de grado en este ámbito, que han contribuido al proyecto, y vale, gracias por la atención. Gracias.
Gracias, Emilia. Otra idea que ha surgido un poquito para ir generando dudas y preguntas para después. Un poco en las mesas anteriores también han comentado acerca de evidencia científica. Es un término, una cosa que ha salido mucho, entonces lo dejo en el aire por si alguien luego tiene algún interés de preguntar acerca de esto, porque no se comenta evidencia científica. En gente mayor, ¿cómo es que no hay tanta evidencia científica? Entonces, bueno, una duda. Siguiente ponente es Guillaume Lefebvre, director de operaciones de Ciel Bleu Europa, que nos hablará un poquito de otro aspecto. Antes hemos hablado de terapias no farmacológicas, ahora hablaremos un poco de actividad física. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a Sanitas por invitarme. Un placer estar con vosotros. Es que yo soy Guillaume Lefebvre, soy medio francés, medio alemán. Vivo aquí en Barcelona y por ponerlo aún más complicado, viví durante 15 años en Marruecos. Así que siempre cuando alguien me pregunta de dónde eres, tengo la respuesta que es, ¿tienes 2 minutos? Quería pues hablar, primero, bueno, es que gracias por las presentaciones y en particular la última y porque me interesaría saber en qué medida pues se podía evaluar el impacto de pues, la música combinada con actividad física, que es el tema que me voy a tratar con vosotros. Es mi abuela. Vivió sus últimos años en una residencia muy sofisticada de Alemania y falleció después de más o menos 3 años, después de varias caídas, primero caídas leves, luego caídas más severas, que le han llevado a pues, diferentes fases, primero pues, hospitalización, luego fracturas y luego falleció. En este proceso hay 2 cosas que realmente me sorprendieron o que me interesaron y que luego quise pues, entonces profundizar. La primera cosa es que el director de la residencia nos dijo al inicio, durante este periodo de caídas, que pues entonces, claro, nosotros estábamos pidiendo un poco más de control, un poco más de vigilancia. Y el director de la residencia nos dijo que, claro, pues eso formaba parte de los servicios que ellos proponen en el catálogo, que podían hacer un check cada día, cada mañana, para pues entonces asegurarse de que pues entonces la noche haya ido bien. Al final era un saludo. Y siempre me he preguntado cómo pues entonces un saludo en una comunidad tan pequeña como una residencia podría ser cobrado. Eso era un poco mi pregunta o mi asusto, vamos a decir. La segunda cosa es que cuando pues entonces falleció mi abuela, el director de residencia nos dijo que, bueno, que desafortunadamente era un poco el círculo vicioso de las caídas, que las caídas representan la tercera causa de mortalidad en residencias geriátricas y que, bueno, desafortunadamente es algo bastante común. Y yo a partir de este momento me estoy preguntando cómo una cosa tan sencilla como una caída podría haberse evitado, cómo podría haberse prevenido. Y a partir de este momento, pues entonces he quitado mi trabajo como consultor en PricewaterhouseCoopers, lo que no tiene nada que ver, y pues entonces decidí pues incorporarme y trabajar en este ámbito, trabajando y incorporándome en Ciel Bleu, una fundación en la que me enamoré, y luego pues entonces abriendo nuevos países en Irlanda para Ciel Bleu y luego lo más bonito, España, donde vivo ahora. En Ciel Bleu, sobre todo, pues lo que estamos promoviendo, o el objetivo que tenemos, es promover la autonomía personal, acompañar la dependencia y prevenir los riesgos y enfermedades crónicas con algo casi mágico, que es la actividad física adaptada. En Ciel Bleu somos sobre todo actores de terreno, es decir, que lo que nos gusta sobre todo es el contacto directo con los beneficiarios, con nuestros abuelitos o abuelitas, y pues comprobar que gracias a un programa, por ejemplo, de gimnasia en silla, un residente puede cambiar su silla de rueda por un andador, o que gracias también a nuestros ejercicios de motricidad fina, trabajando, pues, por ejemplo, la motricidad fina de la mano, pues un residente puede coger de nuevo una cuchara y comer de nuevo por sí mismo. Eso es capacidad funcional, es medida por muchos test diferentes, pero antes de todo, para los residentes, es dignidad.
En Ciel Bleu, cuando hemos empezado en 1997, pues hemos empezado primero gracias a, bueno, a una historia típica o muy francesa, vamos a decir, porque pues entonces tuvimos una financiación del gobierno de Alsacia que nos permitió, una subvención que nos permitió realizar un piloto en 12 residencias durante 6 meses. Y el piloto ha ido muy bien, porque pues de las 12 residencias, 11 quisieron seguir bueno, pues pagando con recursos propios el propio programa de actividad física de Ciel Bleu. Y en la última, pues entonces no se podía al inicio por razones financieras, pero tuvimos una llamada 2 semanas después de esta misma residencia que no podía, del propio director. El director nos llamó diciendo, oye, tengo un problema. Estoy ahora en mi oficina, tengo 5 de mis residentes que están en mi oficina, están ahora de huelga y no me van a dejar salir hasta que tenga el compromiso de que Ciel Bleu volviera. Y así hemos empezado nuestra historia hace 20 años. Es verdad que cuando hemos empezado, pues entonces la gente nos decía un poco loco, por el miedo de que las personas mayores se hagan daño o se caigan, y bueno, diciendo que la actividad física de cierta manera ya no era para personas mayores. Nos decían locos, pero ahora pues entonces tenemos más de 120.000 residentes, sobre todo, que participan cada semana a nuestros programas. Nos decían locos, pero ahora mostramos que a cualquier edad, cualquiera que sea el deterioro físico y cognitivo, siempre se puede beneficiar en términos de calidad de vida de un programa de actividad física adaptada. Y tenemos muchos ejemplos. Ahora estamos también con 3.000 residencias geriátricas. Un poco más de la mitad de las residencias francesas tienen al menos una sesión de actividad física con nosotros. Y luego pues hemos mostrado sobre todo que todo eso contribuye pues entonces a mejorar esos indicadores de autonomía funcional, de salud, percibilidad, de autoestima. Lo que quería pues entonces hablar o trabajar mencionar con vosotros era sobre, bueno, un ensayo clínico que hemos llevado a cabo en 2014, sobre todo pues entonces el tema que a mí me ha un poco motivado en involucrarme en este mundo, que es pues entonces la evaluación de la contribución de la actividad física en la reducción de caídas. Otra vez, las caídas representan la tercera causa de mortalidad en residencias geriátricas. Y ver pues cómo pues entonces algo tan sencillo pero tan mágico puede contribuir en la reducción de caídas. Es un ensayo clínico sobre todo impulsado por la Comisión Europea y bueno, con diferentes actores en el ámbito pues entonces científico, en particular el Instituto de las Políticas Públicas, que ha trabajado en toda la redacción del protocolo y el análisis entonces de los resultados. Fue impulsado también por el Ministerio de Salud francés. El ensayo pues entonces tiene este objetivo, medir el impacto de la actividad física en la calidad de vida de los residentes. Lo hemos hecho en 450 con 450 residentes. Era un ensayo clínico, entonces dividido en 2 grupos, un grupo control y un grupo de tratamiento. El grupo de tratamiento ha tenido 2 sesiones semanales de actividad física. Eso lo hicimos en 32 residencias, de las que pues 3 eran de Sanitas, en las que hemos colaborado en este ámbito. Y eso lo hicimos en 4 países. En términos de intervención o en términos de actividad física, pues entonces lo que hicimos es un poco traer en esas residencias el modelo de Ciel Bleu. El modelo de Ciel Bleu se basa en 2 pilares que son muy importantes. Primero, pues entonces trabajamos con una metodología grupal. Es decir, que utilizamos las bondades del entrenador físico, del educador físico, pues para motivar, para crear un espíritu de equipo, para crear una dinámica de grupo. Y eso tiene mucho impacto a nivel social también, pero también a la hora de motivar a los residentes, pues entonces de practicar ejercicio con nosotros. El segundo pilar es llevar a cabo una metodología o un programa estructurado. Es decir, que identificamos en cada residencia diferentes perfiles de autonomía, adaptamos el contenido de intervención a cada perfil de autonomía
y luego pues entonces fijamos objetivos preventivos específicos con un diseño, un contenido de ejercicios específico. Este contenido específico es lo que nosotros llamamos nuestra receta. Por ejemplo, pues entonces reducir caídas, pues se trabaja pues entonces la parte inferior del cuerpo, el equilibrio, la fuerza, y así pues entonces vamos consiguiendo o optimizando los objetivos preventivos que estamos fijando. Los resultados, de manera muy general, aquí los tenemos. Lo que hay que ver es que primero lo que hemos conseguido, luego lo hablaré más en detalle, pues entonces es mostrar que esos programas pues permiten reducir en un 35% las caídas que hemos observado. Otra vez, en todas esas residencias pues se notaba, todas esas residencias ya tenían fisioterapeutas, ya tenían puestos terapeutas ocupacionales, ya tenían entonces una estructura con profesionales, vamos a decir, bastante similares de una residencia a otra. La única cosa que no tenían esas residencias es un programa de actividad física impartido por un educador físico. Luego lo que vemos es que en todas las capacidades funcionales pues hemos observado mejoras bastante significativas en la capacidad de movimiento, en las capacidades de realizar las actividades de la vida diaria, como pues el aseo personal, como también la capacidad de alimentarse por sí mismo. Otra vez, esos indicadores, aunque parezcan un poco muy formales, es dignidad. Es decir, que una persona mayor que puede comer de nuevo por sí mismo o ganar un poco de autonomía es dignidad, y es dignidad para ella misma y también para pues, su entorno, pensando en particular en los cuidadores. También tuvimos un impacto bastante importante en el sentimiento de depresión, que se ha bajado en un 15% en el grupo de tratamiento que ha seguido nuestros programas. Un indicador muy interesante es la acogida, de cierta manera, de los profesionales de la residencia. Y vemos pues entonces que realmente hubo una muy buena acogida, pero eso entre nosotros, os lo digo, es que ha cambiado, ha evolucionado bastante durante todo el año de tratamiento, el año del estudio, porque al inicio lo que hay que saber es que había solo un 4% de los profesionales de las residencias que consideraban que sí, la actividad física era un medio de prevención eficiente. Lo veían más como un momento de entretenimiento, un momento lúdico, y solo un 4% que pensaban que sí que era una actividad preventiva. Perdón. Lo que vimos después es que al comprobar y al verificar pues, el impacto del programa y las mejoras que se podían observar sobre los propios residentes, pues casi han todos cambiado de chip, y que casi todos pues entonces ahora consideran que sí que la actividad física es un medio eficiente para prevenir. El último indicador, antes de acabar, que quería pues, compartir con vosotros es el indicador de caídas, el que os mencionaba justo antes. Lo que vemos aquí, pues el promedio de caídas por semestre. Es decir, y la curva azul es el grupo control, y la curva naranja es del grupo de tratamiento, es decir, el grupo, los residentes, los 225 residentes que han seguido pues, ese es el programa de actividad física. Lo que vemos es que el grupo control y el grupo de tratamiento pues, empiezan casi al mismo nivel, es decir, un promedio, vamos a decir, de 0,65 caídas, eso es por semestre. ¿Y qué pasa? Pues que el grupo control tiene un número de caídas que pues, va aumentándose. Primero, durante el primer semestre, vemos el aumento bastante significativo de la curva azul. Y luego, pues entonces, que se mantiene durante el último semestre. A lo contrario, vemos el grupo de tratamiento, que sigue los programas de actividad física, que pues entonces sigue una tendencia que es opósita, que es inversa. Es decir, que el número de caídas va bajando, y al contrario, pues en el último semestre este ritmo de baja se va acelerándose. Esta diferencia que vemos al final del estudio, después de solo un año, pues entonces representa una diferencia de 35%.
la cifra que os estaba comentando. Y lo interesante, porque luego los fuimos analizando, qué impacto eso tendría a nivel económico, a nivel de Health Economics. Y pues vemos que si esos programas fueron generalizados en todas las residencias de Francia, eso generaría a nivel de gastos sanitarios entre 421 millones de euros y 771 millones de euros. Que los ahorros económicos de un programa súper sencillo como la actividad física, otra vez eso es un coste-beneficio, tomando en cuenta, entonces el coste de una intervención, más o menos el coste de una intervención es casi nada por residente, son 4 euros por residente y por sección. Y el coste-beneficio pues entonces generaría esos ahorros. Así que, bueno, pues para compartir y para acabar sobre todo, lo que vemos en Ciel Bleu es que, pues entonces, y lo que queremos compartir con vosotros es que la actividad física es un bien común, de cierta manera, y dar la oportunidad a cada uno de practicar actividad física, pues también es una responsabilidad compartida, incluso en residencias y en todos los ámbitos. Es un bien común que beneficia no solo al individuo en términos de calidad de vida, sino al conjunto de la sociedad en términos de gastos sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Guillaume. Abrimos el turno de preguntas. Les animaría a hacer preguntas si tienen preguntas. Y si no, pues empezaría. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de preguntas que teníamos preparadas. Básicamente, a Alba también me gustaría preguntarle, has hablado de los estudios Big Data, un poquito la teoría de la Big Data, pero aplicado a la práctica clínica y en el mundo de las demencias en especial, ¿qué consideras pues, que tendría esta aplicación? Bueno, yo creo que realmente se está aplicando y como hemos podido ver con este ejemplo, podemos demostrar una definición anatómica prácticamente como si estuviéramos viendo un cerebro por el microscopio y todo es gracias a la cantidad de datos que se han analizado y que hemos podido estudiar. En estudios como el que he comentado, ATNI en Estados Unidos, hay una cantidad de datos increíble y todo esto nos está ayudando a comprender mucho mejor la enfermedad. Y al final el hecho de poder comprender mejor la enfermedad, lógicamente, pues nos ayuda también a saber, entre otras cosas, que estamos llegando tarde y que es importante intentar detectarlo antes. Y de esta manera pues, los pacientes se podrán beneficiar porque a día de hoy pues, efectivamente las terapias no farmacológicas está claro que tienen un papel y que mejoran mucho la calidad de vida y yo creo que incluso casi más que los medicamentos que a día de hoy pues, tienen una eficacia leve, moderada y a veces ni siquiera vemos esta eficacia, pero es esto, porque estamos llegando tarde. Entonces yo creo que es fundamental aplicar estos estudios de Big Data porque es la única manera de que podamos llegar a la solución, que probablemente todavía estemos lejos, pero es a través de estas técnicas que probablemente veamos un poco la luz en este tipo de enfermedades. Gracias. Y Karma, alineado con lo que decía un poquito Alba, claro, tienes el diagnóstico, llegas pronto y entonces la estimulación multisensorial pues, te aporta cosas. ¿Por qué es importante esta estimulación? Claro, un poco es lo que os he dicho antes, es como si comparásemos a los... ¿Me parece que se escucha mal? ¿Se escucha bien? A los niños. Yo haría la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué estimulamos a los niños? Pues para que aprendan, para que estén bien, para que se lo pasen bien, para que disfruten. Claro, estamos en personas con demencia y muchas veces ellos mismos no saben cómo sentir este bienestar. Pues podemos ayudarles. ¿Cómo? Con situaciones, con espacios. Yo os diría de muchas maneras, igual que hacemos con los niños. Y yo pienso que este tipo de estimulación que decimos multisensorial ayuda a todo, ayuda a mantener funciones, a preservar funciones, a mejorar, a alargar
Es decir, hemos visto resultados que hoy os presentábamos que no están acabados, como he dicho, pero en todo tipo de demencia. Pensábamos que en los avanzados no tendríamos resultados y también tenemos resultados. En los leves muchísimo, en los moderados y en los avanzados. Por lo tanto, yo creo que es importante la estimulación. Y yo creo que es a lo largo de toda la vida la estimulación. También los adultos siempre nos dicen, hemos de ejercitar las funciones físicas y psicológicas, es evidente. Yo pienso que estos espacios son motivadores, no solo para el paciente, sino incluso para el terapeuta. Os lo digo de verdad, y aquí tenemos testimonios porque han colaborado con nosotros terapeutas ocupacionales de Sanitas. Salían de estas sesiones muy contentos, porque a lo mejor alguna persona no había hablado nunca y de golpe hablaba o sonreía. También es importante porque son terapias que se hacen en grupo y también benefician las relaciones interpersonales. Los leves, muchos decían, ya me vienes a buscar, vamos a la sala. Pues esto quiere decir que estaban contentos, ¿no? Yo creo que hemos de hacer contribuciones que no sean caras, porque tener un aula no es caro, no hace falta, desde mi punto de vista, material muy sofisticado. Nosotros, ya os digo, utilizábamos olores, sensaciones, proyectores, música, que tenemos, pero lo teníamos que hacer con una metodología, con un rigor, como una terapia realmente. Por lo tanto, yo pienso que estamos en buen camino. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaros. La verdad es que las charlas me han parecido todas espectaculares. Yo quería hablar un poco de qué herramientas de la transformación digital, herramientas que estamos usando hoy en día en los hospitales y en las residencias, podrían aportar un mayor valor a este tipo de pacientes. En concreto, escuchando la charla de las caídas, ¿no? Empresas como Microsoft está desarrollando tecnología Kinect para prevenir o detectar estos movimientos por la noche de estos pacientes. En relación con las emociones, también en los hospitales estamos implementando terapia virtual para los enfermos psico-oncológicos o los enfermos en la UCI, reducir el nivel de estrés. También, por ejemplo, la videoconsulta, ¿no? Para pacientes que no se pueden desplazar o que no aporta valor la presencia física de ese paciente, si podrían tener algún tipo de valor aquí. Bueno, igual comentar que yo creo que la transformación digital abre el camino de hacer estas tecnologías más accesibles. Como comentaba también Karma, mientras se hagan guías de uso de este tipo de métodos, cómo se tienen que utilizar, creo que las tecnologías digitales hacen que se pueda extrapolar una determinada terapia o un determinado, una terapia a un público más grande, ¿no? O aún sean más accesibles a todo el mundo. En este sentido, yo creo que también hay un sesgo de estas tecnologías porque tradicionalmente no se han aplicado a este tipo de pacientes o a este tipo de edades, ¿no? Y tenemos que asegurarnos, ¿no?, que se adapten a, no sé, por ejemplo, a Kinect o el reconocimiento de imágenes, pues se hace sobre todo con otro tipo de movimientos o otro tipo de... Entonces hay que adaptarla y este es un poco el reto, yo creo. Adaptar estas tecnologías para que sean útiles realmente y sobre todo trabajar con terapeutas, con médicos, con personas que saben la necesidad también en el día a día de qué tecnología, porque a veces una tecnología si no se sabe utilizar puede ser incluso peor que otra cosa, pero sí creo que puede ser muy beneficioso. Y respecto al tema de las caídas, en particular en nuestro caso de la actividad física, es que es bastante clave. Claramente forma parte de uno de los pilares a nivel estratégico de desarrollar, pues combinar soluciones con soluciones digitales, con también intervención humana. En nuestro caso, pues lo trabajamos sobre todo pues, en el ámbito de las aseguradoras de salud, con las que pues, trabajamos para construir lo que se llaman Patient Support Program, que son programas de apoyo para los pacientes y proponer pues, un recorrido a través de una plataforma web para que pues, puedan practicar, entre otros servicios, pero puedan practicar ejercicio a través de soluciones online. Luego, el segundo aspecto que es bastante clave para nosotros es el nivel de los datos. Es muy importante para nosotros de entender mejor, en este caso, el proceso de caídas y ver en qué medida pues, puede ser
predictivo, es decir, según, por ejemplo, la capacidad o el tiempo que pues, entonces una persona frágil necesita para levantarse, pues según entonces la evolución de este tiempo, nosotros pues, bueno, hay algoritmos que permiten pues entonces anticipar el riesgo de caída y así pues entonces intervenir con mayor antelación. Yo creo que también es importante, creo que es fundamental el hecho de que se acerquen lo máximo posible los cuidados médicos, de enfermería, de todo tipo de necesidades a los pacientes y familiares. Entonces, en la medida que esta transformación digital permita ese acercamiento, creo que será muy beneficioso porque muchas veces van muy perdidos, no solamente los pacientes, sino también los familiares. Y a lo mejor con plataformas como la videoconferencia pues puede facilitar mucho ese acceso, o plataformas como Cuidar Bien de Sanitas, que también los pacientes o familiares pueden preguntar directamente a distintos profesionales y todo esto ayuda mucho y los pacientes realmente y familiares lo agradecen. Sí, yo tenía una pregunta. Habéis hablado, los tres nos habéis mencionado o referenciado algunas evidencias científicas del funcionamiento de terapias no farmacológicas, la actividad física, la música, musicoterapia. Las salas no solo que tenemos en nuestros centros, son una base de varios miles de personas con demencia. Entonces nosotros no tenemos esas evidencias científicas, pero sí tenemos evidencias físicas de que funcionan. Sin embargo, porque la pregunta es para la doctora, aparentemente hay evidencias científicas del funcionamiento de la farmacología no en la detención, pero en la ralentización de los procesos de demencia. Nosotros somos muy disciplinados y obedecemos a los médicos, pero no tenemos ninguna evidencia física de que eso funcione. ¿Cuál es la última opinión científica en neurología sobre la efectividad de los tratamientos farmacológicos en la progresión de la demencia o el Alzheimer? Bueno, actualmente hay disponibles 4 fármacos para la demencia y si están disponibles es porque han pasado ensayos clínicos, lógicamente se ha demostrado su eficacia, aunque una cosa es lo que vemos en los ensayos clínicos y otra cosa muy distinta es lo que vemos en la práctica clínica. Y yo creo que nuestra opinión en general es que hay algunos pacientes que se benefician mucho, otros que se benefician algo y otros que no se benefician absolutamente nada o incluso llegan a tener efectos secundarios. Entonces, creo que es importante hacer una prueba terapéutica, lógicamente, y hay algunos pacientes a los que les va realmente bien, pero bueno, si no funciona, pues no funciona. Incluso bueno, pues, la pérdida de peso, la intolerancia digestiva, muchas veces pierden peso precisamente las personas que tienen menos peso, con lo cual esto hay que vigilarlo. Hay que hacer visitas con bastante frecuencia, etcétera. O sea que hay que supervisarlo, pero creo que sí que vale la pena siempre hacer un intento terapéutico con este grupo de fármacos. Y si funciona, otra tendencia que hay es que parece que cuando pasamos a fases más evolucionadas, retiramos los fármacos como si no estuvieran haciendo efecto. Y creo que es importante mantenerlos porque muchas veces, aunque no veamos un efecto positivo en la cognición, pero sí que podemos ver un efecto positivo a nivel de trastornos conductuales, en la agitación, en fin, delirios, etc. Y estos fármacos, algunos sí que pueden ayudar, no en todos los casos, pero por eso es muy importante, creo, que monitorizar muy de cerca la efectividad de estos tratamientos y la posible aparición de efectos secundarios. ¿Alguna pregunta? Perdón, hay una pregunta. Buenas tardes. Me gustaría hacer mención un poco al tema de que yo observo que todas las líneas de investigación son sobre personas que ya padecen la enfermedad. La única línea de investigación que parece que es anterior, es decir, es la que planteaba la doctora Alba, PhD, pero lo que sí que, y lamento porque voy en esa dirección, en la dirección de que algún día, como todos, llegaré a tener Alzheimer o algo parecido, de que realmente, y por eso en mi caso supongo que ya no habrá absolución, pero sí que lo que observo con pena es que no hay ninguna línea de investigación, digamos, previa, porque entre otras cosas, donde la había, que era en el Instituto Max Planck, han dejado de hacerla por otras razones que no son científicas, sino son temas de ecología, etcétera, porque claro, el cerebro más parecido al humano es el de los monos, los simios. Tratar con simios está mal visto y a partir de ahí se paraliza la investigación y se vuelve, digamos, a la edad de piedra, porque en el momento que se paraliza la investigación se retrocede. No es que se quede uno quieto, no se va para atrás.
Y he observado que hablabas del tema de la proteína, etcétera. Digamos. Claro, el problema yo que veo es que, aun suponiendo que se llegara a la conclusión de que sí, ¿qué se puede hacer? Si no se conocen las interconexiones en el cerebro, si no se conoce, digamos, por qué una persona a la que le falta un trozo de cerebro es capaz en algún momento de trasladar parte de los conocimientos que tiene un lado al otro. Cuando se tiene ese absoluto desconocimiento, esta línea de investigación suelta, ¿para qué sirve? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Hay estudios preclínicos que se realizan sobre todo en Alzheimer familiar, en hijos de pacientes que tienen una mutación. Pero bueno, es todo realmente a nivel diagnóstico, a nivel terapéutico, desgraciadamente. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad terriblemente compleja en la que interactúan muchos fenómenos, genética, epigenética, factores de riesgo cardiovascular, y no se conoce. Estoy de acuerdo que a día de hoy estamos todavía muy verdes. Por eso creo que es muy importante la innovación, la investigación, porque nos ayudarán en un futuro a poder resolver estas cuestiones que a día de hoy seguimos sin poder resolver. Está la beta-amiloide, está la proteína tau, pero ¿cuál es primero? En estas gráficas se plantea de una forma muy clara, pero hay grupos que opinan que no, que primero es tau, con lo cual no se conoce exactamente. Y el problema es que cuando ya vemos la enfermedad, probablemente ya sea tan tarde que lo que vemos es neurodegeneración, porque ya están presentes los cambios estructurales y probablemente no sabemos si beta-amiloide está produciendo la enfermedad, es un epifenómeno, cuál es la causa realmente de la enfermedad. Por ejemplo, vemos que en Parkinson, en Tübingen, hay, digamos, hay intervenciones con descargas eléctricas entonces, que benefician, pero tampoco sabemos a la larga en qué perjudican, es decir, porque es como los fármacos. Sí, bueno, de hecho en Alzheimer también se ha intentado la DBS, la Deep Brain Stimulation, y no ha servido para nada. En Parkinson está muy claro ese efecto, pero es verdad que es una terapia que lleva ya unos años, pero a lo mejor conocemos los efectos de aquí a unos años y todavía no lo sabemos. De todas formas, yo quería comentar que creo que sí hay avances en el conocimiento del cerebro. De hecho, la Comisión Europea, uno de sus proyectos más importantes es el Human Brain Project, que hay mucha investigación y a nivel europeo en hacer investigación básica sobre neurociencia o neurociencia aplicada. Lo que pasa es que yo creo que el Human Brain Project, quizá la pega que tiene es que ha sido tremendamente ambicioso y ahora mismo está teniendo problemas por el hecho de que no se está consiguiendo responder. Es complejo. Estoy de acuerdo que se ha evolucionado mucho, menos mal. Financiación en este ámbito sí que hay. Muchísima. Sí que probablemente donde más hay en la neurología. Y luego una cosa que también quería comentar con el tema este de la música es que el año pasado acudí a un concierto de Navidad en la Fundación 100, que es un centro bastante curioso porque hay una parte dedicada completamente a la investigación, hay un banco de tejidos que es el mayor de España y luego también hay una parte de residencia donde hay enfermos de Alzheimer con muy alta dependencia. Y entonces esos enfermos que están en un estadio muy avanzado, que no saben, no pueden hablar, no reconocen a su familia, realmente una fase muy evolucionada, y estaban en este concierto y empezaron todos a cantar las canciones. Y realmente nos quedamos impresionados, ¿no?, de que la memoria musical, claro, se sabe que la memoria tiene un componente emocional fuerte. Si un recuerdo está asociado a emoción, es mucho más sólido a nivel de consolidación. Entonces, algo está funcionando ahí que de alguna forma se preserva incluso cuando ya se ha perdido todo. Y bueno, es muy interesante lo que estáis haciendo. El problema a veces de la musicoterapia también, en este caso, porque es una experiencia que tuvimos, es el mantenimiento de esta emoción que puedas conseguir que dure un tiempo para que tengas a veces un efecto beneficioso. Pero bueno. Yo pienso que personalmente creo que hay gente que le gusta la música y gente que no. No puedes hacer una musicoterapia a todo el mundo, ponerle la misma canción. La idea también de nuestro proyecto es personalizar, porque igual a una persona le puede ser muy positivo porque ha tenido una relación con la música y a otra persona pues no, en este sentido. Sí, claro, es muy personal. Sí, es muy personal. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? No, Solamente, a ver, yo no voy a hacer ninguna pregunta. Yo soy arquitecto y director de una escuela de arquitectura en Barcelona.
este congreso, este mini congreso, me ha servido para pensar o para tener una iniciativa de que en la Escuela de Arquitectura voy a implantar al menos un curso o un medio curso en el que hablemos de arquitectura. Nosotros... Bueno, muchas gracias. Todavía no he hecho nada, ¿eh? De momento es la intención. No, solamente eso, de que me parece muy interesante y me parece que cuesta mucho, ¿eh? El alumno es un alumno y hasta que coge realmente la idea de lo que es el espacio, de lo que es el espacio arquitectónico, de lo que es el espacio exterior, del color, de la luz, de la intensidad que puede tener, va a costar, pero lo voy a hacer. Me ha gustado, me ha interesado. Muchas gracias. Bueno, pues bueno, yo a modo de cierre, que a ver si leo mi letra de médico, bueno, es que a nosotros nos enseñan encriptación, ¿no? Luego hay otras carreras que desencriptan, analógicas. Bueno, un poquito, ¿no? Guillaume ha hablado un poquito, pues, la actividad física como prevención de caídas, un punto muy importante. Recordar así, a grosso modo, que en los mayores de 65 años, en la calle, en la comunidad, alrededor del 30% caen una vez al año. Y sobre todo las consecuencias graves, las fracturas de cadera, tienen una mortalidad muy alta, alrededor del 30% anualmente, que muchas de estas son por alteraciones conductuales y que pues, actividades como estimular la música adaptada, estimulación multisensorial, son muy importantes y que, claro, todo esto, cuanto antes lo podamos diagnosticar, pues mejor. Y pues muchas gracias a todos los ponentes y felicidades.